Hola, soy Mitam Televisión, explorando acciones estadounidenses. Este video se transmite simultáneamente en nuestro canal Mitam y en colaboración con Mijun Televisión. Hoy vamos a analizar acciones estadounidenses y acciones de primera calidad. En esta sección les mostraremos cómo analizamos empresas sólidas y empresas en crecimiento temprano, todo basado en datos. En general se divide en 4 partes principales. Analizaremos la solidez de la empresa, sus resultados esperados, la evaluación y el momentum actual mediante el sistema de Choi-Sang. Aprenderemos a interpretar estos datos. La empresa que vamos a tratar hoy se llama Datadog. Su ticker es DDOG y el negocio principal de la empresa es ser una plataforma que monitorea los servicios de otras compañías basados en la nube y ofrece servicios relacionados con la seguridad. Es un servicio que suele renovarse por suscripción. Ahora vamos a conocerlo más a detalle, paso a paso. Datadog. Si vemos la tendencia de las acciones durante el último año, han bajado en comparación con el punto más alto anterior y la variación entre el precio más alto y el más bajo en las últimas 52 semanas ha sido bastante grande. Eso significa que podemos ver que el precio de las acciones reacciona de manera muy sensible, incluso a pequeños cambios en los resultados o a las noticias. En el caso de Datadog, subió hasta $170 y luego cayó hasta el precio más bajo de las últimas 52 semanas, lo que representa una caída de aproximadamente el 50%, y eso fue en un periodo muy corto. En solo 3 o 4 meses las pérdidas llegaron hasta el 50%. Aquellos que compraron aquí obtuvieron una rentabilidad de casi el 60% en solo 2 o 3 meses. La empresa puede experimentar este tipo de fluctuaciones en tan poco tiempo. Por eso quienes estén considerando invertir en esta empresa deben saber que la volatilidad es bastante alta. Como pueden ver, reacciona de forma muy sensible a los resultados y noticias relacionadas. Por lo tanto, si los resultados superan las expectativas, la acción puede subir bruscamente en poco tiempo, pero si no, también puede caer mucho rápidamente. Así que deben prestar atención a estos movimientos. Vamos a revisar una breve descripción de la empresa y los riesgos asociados a ella. Primero que nada, esta empresa es una compañía global de software como servicio que ofrece infraestructura de Internet basada en la nube, monitoreo del rendimiento de aplicaciones, gestión de registros y gestión de seguridad. En la planificación, para que un servicio específico, por ejemplo, si nuestra empresa tiene ChoiceStack, para que el servicio de ChoiceStack funcione, todo el hardware, los servidores en el backend y las verificaciones cuando los usuarios se conectan deben estar en orden. Ofrecen un servicio que automatiza la verificación de esos sistemas, crea un panel de control y permite que la empresa gestione esos recursos de manera eficiente. Así que la infraestructura de Internet se trata de monitorear cosas como el tráfico de red y similares. Y también revisan continuamente si las aplicaciones están funcionando correctamente o si ha surgido algún problema. Por eso lo llamamos sistema de monitoreo. Revisan esas cosas y si surge un problema, envían una notificación o mensaje al encargado correspondiente. El objetivo principal del servicio de monitoreo de Datadog es ofrecer este tipo de monitoreo para que los clientes no tengan inconvenientes al usar el servicio, tomando medidas rápidas cuando sea necesario. En resumen, es un modelo software como servicio por suscripción. Por lo tanto, el precio del servicio varía dependiendo de hasta dónde lo quieras usar. Si solo vas a usar el monitoreo, si también vas a usar los registros o si vas a usar la gestión de seguridad, el producto va aumentando de precio poco a poco. Así que, empezando desde la versión más básica, el plan de pago se calcula en forma de suscripción mensual o según la cantidad de tráfico que utilices. Ya les hablé de los servicios principales. Y lo siguiente a lo que hay que prestar atención es que la tasa de adopción de múltiples productos por parte de los clientes es bastante alta. ¿Qué significa esto? Que esta empresa tiene una gran variedad de productos en su línea. Al principio solo se encargan de la infraestructura de Internet, pero a medida que la empresa crece, también monitorean el rendimiento de las aplicaciones y se ocupan de posibles intrusiones de hackers desde afuera. Por ello creen que también deben añadir la gestión de seguridad, aumentando así gradualmente la tasa de adopción de los productos de suscripción.
Aproximadamente el 85% de las empresas utilizan 2 o más servicios en lugar de solo uno. Luego hay compañías que utilizan 3 o más servicios y algunas incluso 4 o más. El porcentaje de estas empresas continúa creciendo gradualmente, indicando que están quedando atrapadas en los servicios de esta firma. Además, no es sencillo cambiar de un servicio a otro cuando ya los están utilizando. Así que esas cosas en sí mismas se convierten en factores que le otorgan a esa empresa una ventaja económica. En ese sentido es algo muy positivo. Actualmente no se han identificado regulaciones, riesgos legales o demandas relacionadas con Datadog, por lo tanto el riesgo en ese aspecto es bastante bajo. Sin embargo, recientemente se publicaron los resultados trimestrales y al 31 de marzo de 2025 el beneficio operativo fue de $12 millones, lo que significa que la empresa pasó a tener pérdidas. Originalmente esta empresa registraba pérdidas, pero el año pasado, por primera vez, logró obtener ganancias anuales. Sin embargo, en el primer trimestre volvió a tener pérdidas operativas, lo cual es un aspecto que debemos seguir observando y tener en cuenta. Pero hay una razón por la que los resultados han caído en números rojos, y la más importante es que aumentaron considerablemente los gastos en investigación y desarrollo. Es decir, el hecho de que hayan incrementado tanto el presupuesto de I+D significa que en el futuro tendrán que aplicar tecnologías como la inteligencia artificial o LNM para la observación y otros propósitos. Pienso que no pudieron evitar realizar esa inversión. Esos gastos de investigación y desarrollo probablemente se refieren a los costos laborales, que aumentaron significativamente. Será importante verificar si estos gastos se traducen en ventas futuras. El déficit operativo de 1.200 millones de pesos no se debe a la falta de ventas, sino a los gastos en investigación y desarrollo, costos laborales y contratación de personal. En lugar de verlo solo como un riesgo por las pérdidas, sería bueno analizar la empresa desde una perspectiva diferente. Es una empresa de calidad, con 53 puntos es una empresa promedio, pertenece al 34% de las empresas que cotizan en Estados Unidos. Si vemos aquí, nuestra estabilidad financiera y generación de efectivo son bastante buenas. Por lo tanto, a corto plazo podemos interpretar que es muy poco probable que surjan riesgos en el flujo de efectivo o en la situación financiera de esta empresa. Luego, en cuanto al potencial de crecimiento futuro, sería ideal que este indicador subiera de manera más pronunciada, pero actualmente refleja mucho los resultados esperados de este año. Cuando pase un poco de tiempo y llegue el otoño, los resultados esperados para el próximo año serán mucho más importantes. Por eso sería bueno que revisara si las ventas y el utilidad por acción del próximo año pueden subir de manera pronunciada utilizando los datos de consenso. Cuando llegue el momento de revisar en esa temporada, por supuesto, nuestro sistema lo reflejará automáticamente y las puntuaciones seguirán cambiando de manera orgánica. Luego, la rentabilidad ahora es baja, con 30 puntos, y la razón de esto es que, como mencioné antes, el margen de beneficio apenas acaba de surgir y no es alto. Aunque es improbable que este aspecto cambie significativamente este año, el margen de beneficio podría mejorar gradualmente. Entonces, si quiere convertirse en una acción de crecimiento en el futuro, necesita estas 3 cosas, ¿cierto? El potencial de crecimiento, la solidez financiera y la generación de efectivo deben destacar como un triángulo agudo. Pero en el caso de Datadog, ahora mismo tiene esa forma en cuanto a solidez financiera y capacidad de generar efectivo. Pero en cuanto al potencial de crecimiento futuro, está un poco menos desarrollado. Por eso pienso que si esta parte del crecimiento se recupera, probablemente recibirá una mejor valoración en el mercado más rápidamente. Incluso si vemos la puntuación general del último año, estuvo subiendo así, pero recientemente bajó un poco y ahora está en una etapa de estancamiento. Por eso creo que se necesitan movimientos para que estas partes se recuperen un poco. Esta puntuación también la revisamos y actualizamos todos los días, pero probablemente los cambios significativos se verán mensualmente. Sin embargo, seguimos revisando diariamente. Así que cuando entran o cambian los datos, la puntuación cambia un poco, pero no suele cambiar drásticamente. Si encuentran empresas en constante crecimiento, pueden considerar que han encontrado una gran empresa. Así que vamos a revisar si es una empresa de calidad a través de los gráficos financieros. Estos gráficos muestran los estados financieros en forma de gráficos y aquí revisamos si hay problemas en los resultados o riesgos. Es para encontrar rápidamente las partes que necesitan un análisis más detallado. Después de encontrar eso, deben abrir el estado financiero original o el documento original en Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval para verificar cómo se generó esa parte. Así es como deben proceder.
Si vemos las ventas y las ganancias recientes en términos anuales, han crecido bastante rápido. Es cierto que han tenido un crecimiento acelerado y también podemos ver claramente que tanto la utilidad operativa como la utilidad neta han crecido muy rápido. En comparación con 2024, las ventas aumentaron un 26% y la utilidad neta un 275%, mostrando un crecimiento acelerado impresionante. En la segunda parte, la tasa de utilidad operativa fue del 2% el año pasado. Por primera vez pasaron a números positivos y tuvieron utilidades. Antes de eso, como está en cero, todo lo de abajo era pérdida. Por eso, como estas empresas están pasando a números positivos y creciendo, creo que si se estabilizan un poco más, pueden acumular la energía necesaria para que el precio de sus acciones suba al siguiente nivel. Debemos revisar el margen de beneficio neto, ya que normalmente no es más alto que el margen operativo. Antes de eso, si vemos Datadog, las líneas azul y verde se mueven casi igual, ¿verdad? Normalmente el margen de beneficio neto es más bajo que el margen operativo, así que lo normal sería que la línea verde estuviera por debajo de la azul. Pero si vemos los datos recientes de 2023 y 2024, el margen de beneficio neto es mucho más alto que el margen operativo. En 2024, el margen operativo es del 2%, pero el margen neto es del 68%, bastante alto. Esto se debe a las ganancias y pérdidas operativas, por lo que es necesario revisarlas. Si existe la posibilidad de que sigan apareciendo en el futuro, el margen de beneficio neto y las ganancias netas seguirán siendo altos, así que es importante revisar este aspecto. Después, si vemos el flujo de efectivo, las actividades operativas son positivas, las de inversión son negativas y las financieras son positivas. Este patrón suele aparecer en empresas en etapa de crecimiento. En la mayoría de las acciones de crecimiento en etapa inicial, el flujo de efectivo operativo es positivo, el de inversión es negativo y el financiero es positivo. Así que esto en sí mismo no es un problema. Pero cuando decimos que el flujo de efectivo financiero es positivo, significa que ha entrado efectivo. Las actividades financieras, como préstamos o emisión de acciones, representan un saldo positivo debido a la obtención de dinero del exterior. Esto significa que entraron entre 700 y 800 millones de dólares a través de estas actividades, lo que hizo que este rubro subiera, tomando el cero como referencia. Lo de arriba es positivo y lo de abajo negativo. Lo crucial es analizar en qué se usó ese dinero. El hecho de haberlo recaudado no es un problema en sí mismo. Así que el segundo punto sería analizar si ese dinero se usó o se invirtió correctamente para el futuro y el crecimiento de la empresa. Debo investigar dos cosas. Primero, la gran diferencia entre el margen de beneficio operativo y el neto. Y segundo, si la empresa obtuvo efectivo mediante actividades financieras, en qué lo gastó y si lo usó correctamente. Si interpretan este gráfico de esta manera, se puede decir que han hecho un buen análisis financiero. A continuación, el cuarto y último gráfico financiero. Si vemos la razón de liquidez y la razón de endeudamiento, la razón de endeudamiento es del 113% y la razón de liquidez es del 263%. Entre las empresas estadounidenses son proporciones bastante seguras y altas. En conclusión, una baja razón de endeudamiento y una alta razón de liquidez indican un riesgo financiero a corto plazo bastante bajo. Estos aspectos, como mencionamos antes, en la puntuación de diagnóstico de nuestro Smart Score, la estabilidad financiera era de unos 90 puntos, ¿verdad? Así que la estabilidad financiera ya está completamente verificada. El sistema analiza diversos indicadores financieros como la razón de endeudamiento, liquidez, cobertura de intereses, proporción de deuda y gastos por intereses. Suma la puntuación de estos indicadores y si el resultado es alto, se puede considerar seguro. Así que si todavía no estás acostumbrado a ver los estados financieros o estos gráficos financieros, puedes considerar que ya revisaste todo usando la puntuación de estabilidad financiera del Smart Score. Esa puntuación ya incluye todos esos factores. Revisemos esas dos cosas que mencioné antes. Primero, quiero revisar en qué se utilizó el efectivo que ingresó por actividades financieras. Aquí pueden ver que este es un estado financiero trimestral, así que si ven la parte que marqué con un círculo, en el cuarto trimestre de 2024 hubo una entrada de 759 millones de dólares por actividades financieras. Aquí está el signo de más, esto significa que fue un ingreso. Entonces, más actividades operativas. Luego, en actividades de inversión, un pequeño signo negativo, ¿verdad? Más, menos, más. Cuando esto sucede, normalmente es el caso de una empresa de crecimiento, pero si una empresa que ya está en una etapa madura cambia a este tipo de forma, entonces en realidad está yendo hacia una situación más riesgosa.
Por eso, esto no es un problema si aparece en la etapa inicial, cuando la tasa de crecimiento es alta y la empresa está creciendo. Pero si una empresa que ya ha entrado en la etapa de madurez y cuyo crecimiento se ha detenido empieza a mostrar este tipo de patrón, entonces es correcto interpretarlo como una señal de riesgo. En el caso de DataTool no parece haber un gran problema, ya que se encuentra en la etapa inicial de crecimiento. Si quieren ver en qué se gastó este dinero, les dije que lo correcto es revisar los cambios en los activos, es decir, ver el balance general. Por eso, en el balance general seguramente aparecerá cómo se obtuvieron los fondos y también cómo se usaron. La obtención de fondos se refleja en una de dos formas en el balance general. O aumentaron los pasivos o aumentó el capital. Es una de las dos. El aumento de capital indica que se obtuvieron fondos emitiendo acciones a los accionistas o mediante una ampliación de capital, lo cual se registra como un ingreso en las actividades financieras. Lo mismo aplica para el total de pasivos. Que los pasivos hayan aumentado significa que los préstamos aumentaron, lo que también implica que se obtuvieron fondos. Por eso, si revisan los datos del mismo periodo, verán que la parte que más aumentó fue la de los préstamos. Los préstamos eran de 960 millones de dólares en el trimestre anterior y ahora son 1.840 millones de dólares, así que los préstamos aumentaron en 870 millones de dólares. Así que al final, por los préstamos, la empresa obtuvo efectivo a través de actividades financieras. Es decir, no fue principalmente por aumentos de capital u otras cosas, sino que la empresa consiguió fondos emitiendo bonos o pidiendo préstamos. Esto sí lo podemos saber, definitivamente habrá costos de intereses. Entonces, necesitamos ver en qué se gastó este dinero. Para saber en qué se gastó el dinero hay que revisar el total de activos, que es el tercer punto. Les dije que memorizaran esto tomando solo las primeras letras de Dankye Tuyumu. Inventario, inversiones, activos tangibles y activos intangibles. Estos cuatro son Shai Tuyumu y los activos líquidos, inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar que están al principio. Si vemos estos tres en general, podemos llamarlos activos líquidos. Son cosas cercanas al efectivo. Por eso, los activos líquidos no son una cuenta específica en el plan de cuentas. Antes, para calcular el índice de liquidez inmediata y cosas así, se agrupaban las cuentas que podían convertirse en efectivo en un año y se les llamaba activos líquidos, pero el término activos líquidos en sí no es una cuenta en el plan de cuentas. Así que, si revisas el total de estos activos líquidos y verificas los rubros que aumentaron en el mismo trimestre de 2024, los activos líquidos aumentaron de 33 millones de dólares a 1.240 millones de dólares, un incremento de alrededor de 910 millones de dólares. Después, los activos de inversión a corto plazo aumentaron ligeramente. Si ves aquí, casi todo el aumento fue en activos líquidos. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Se consiguió mucho dinero a través de actividades financieras, pero estas actividades financieras se realizaron mediante préstamos y aunque se consiguió este dinero a través de préstamos, ¿en qué se usó? Casi todo se mantiene como activos líquidos. Eso es lo que significa. O sea, la empresa no lo usó para fusiones y adquisiciones, ni tampoco para invertir en activos fijos o instalaciones. Si no hay un aumento significativo en otras áreas, todo se mantiene como activos líquidos. Entonces, ¿por qué la empresa emite esto y lo mantiene en efectivo? Es algo para pensar, ya que la empresa realmente no necesita efectivo. Entonces, al final, ¿de qué se trata esto? Buscando los anuncios de diciembre de 2024, encontré que emitieron bonos convertibles por 1.000 millones de dólares. Entonces, emitieron alrededor de 1.000 millones de dólares combinando los bonos convertibles y las opciones para convertir esos bonos. Los bonos convertibles, como su nombre lo indica, son bonos que se pueden convertir. Entonces, ¿en qué se pueden convertir? Los bonos convertibles son bonos que te dan el derecho de convertirlos en acciones. Por eso en inglés se llaman convertible bonds o bonos convertibles. Los bonos convertibles, conocidos como 10, pueden convertirse en acciones. Entonces, las personas que compran estos bonos pueden mantenerlos y si el precio de las acciones sube, tienen el derecho de comprar acciones a un precio bajo, que ya está establecido desde el principio cuando se emite el bono. Les da el derecho de comprar acciones a ese precio. Entonces, para quienes compraron bonos, si el precio de las acciones cae, su rendimiento simplemente es cero. En particular, la emisión de esta empresa tiene un cupón del 0%, lo que implica que no hay intereses.
Entonces, el vencimiento es en 2029 y hasta 2029 si el precio de las acciones sube y puedes convertirlo en acciones a un precio bajo, eso es beneficioso para quienes invirtieron en los bonos convertibles. Y desde el punto de vista de la empresa, como emitieron bonos convertibles con una tasa de cupón del 0%, no tienen que pagar intereses. Entonces, pueden recaudar fondos de manera muy barata. Y aunque no sea capital accionario, pueden usar ese dinero para invertir mucho en la empresa y hacerla crecer. Este es un caso en el que la empresa tiene fondos disponibles para invertir en su propio crecimiento. Así que estos activos líquidos pueden ser un factor que más adelante cause diferencias entre el beneficio operativo y el beneficio neto, como mencioné antes. Personalmente, creo que Datadog podría usar estos fondos en el futuro para fusiones y adquisiciones o para invertir en otros lugares. Se trata de una empresa con cierta capacidad de efectivo y fondos disponibles, así que no hay grandes problemas en las actividades financieras. A pesar de haber obtenido fondos, no los están utilizando en otro lugar. Actualmente mantienen estos fondos en activos líquidos y de inversión a corto plazo que generan intereses, para usarlos posteriormente. Así que, aunque el flujo de efectivo de las actividades financieras aumentó repentinamente, no significa que la empresa haya recaudado mucho dinero porque no tenía fondos. Eso es lo que deben interpretar por ahora. En segundo lugar, esto también se relaciona con las actividades financieras que mencioné previamente. Pero es necesario analizar las ganancias y pérdidas operativas, ya que hubo una gran diferencia entre el margen operativo y el margen de beneficio. Por lo tanto, es crucial identificar la causa y determinar si persistirá. A finales de diciembre de 2024, la ganancia operativa anual era de unos 20 millones de dólares. Desde 2023 aumenta significativamente, en 100 millones y en 2024, 150 millones. La ganancia neta de 2024 fue de 180 millones, pero las 50 millones... Sí, se volvió rentable, pero las ganancias fuera de las operaciones son bastante grandes, así que es muy importante revisar si estas ganancias fuera de las operaciones continuarán en el futuro o también en 2025. Entonces tenemos que ver por qué se generó esta ganancia operativa, y la mayoría de esta ganancia operativa se generó aquí. La ganancia operativa proviene de las ganancias de valoración generadas por los activos de inversión a corto plazo en los que esta empresa está invirtiendo. A esto lo llamamos ganancia por valoración a valor razonable. Por eso, si ves los videos recientes que grabé o los videos anteriores, ahí aparece esa información. Entonces, el monto de la valoración a valor razonable es cuando yo invierto y luego el monto invertido cambia según el precio del mercado, y de esos cambios de precio en el mercado surge el monto de la valoración. Compré una acción a $100 y al final del año subió a $150, pero no la vendí. Tengo una ganancia de valoración de $50 por acción. Eso normalmente se considera como una ganancia fuera de las operaciones ordinarias. Otra cosa es que, como en el caso de Datadog, pueden ocurrir cambios en el precio de los activos o intereses generados por inversiones en estos activos. De los 1.240 millones en activos líquidos, 1.190 millones están invertidos en fondos del mercado monetario. Fondos del mercado monetario se llaman fondos del mercado monetario, que en realidad no son efectivos sino productos financieros. Están invertidos aquí y de ahí surgen algunos valores de evaluación. Luego, otros son los activos de inversión a corto plazo, que literalmente se refieren a participaciones que tienen liquidez en el mercado. En bonos corporativos hay 1.890 millones de dólares de los 2.900 millones totales. Los bonos del gobierno son alrededor de 460 millones de dólares. Solo con esto ya suman casi 2.300 o 2.400 millones de dólares. Además de esto, hay otros bonos y participaciones. Por eso omití mencionarlos. En resumen, la mayoría de los activos de inversión a corto plazo y los activos líquidos están invertidos en fondos del mercado monetario, bonos corporativos o bonos del gobierno. Esto significa que están invertidos principalmente en instrumentos con vencimientos menores a un año. Si el vencimiento es mayor a un año, aunque sean los mismos bonos del gobierno o bonos corporativos, si el plazo es largo o no se planea venderlos dentro de un año, entonces todos estos se consideran activos de inversión a largo plazo. Aunque yo tenga las mismas acciones o tenga un bono corporativo a 3 años, si planeo venderlo dentro de un año, entonces se clasifica como una inversión a corto plazo, o si al bono le queda menos de un año para su vencimiento. Entonces, al final, ¿qué significa este dinero?
Si lo vemos con base en marzo de 2025 de esos 1.000 millones de dólares y 3.300 millones de dólares, los activos líquidos han disminuido un poco, se redujeron alrededor de 200 millones de dólares. Posteriormente, los activos de inversión a corto plazo aumentaron alrededor de 200 a 300 millones de dólares. Entonces, esto significa que podemos interpretar que parte de los activos líquidos se transfirieron a inversiones a corto plazo con tasas de interés más altas y mayor rentabilidad. Así que ahora están manteniendo aproximadamente 4.400 millones de dólares. Entonces, esto significa que Datadog tiene un flujo de efectivo de aproximadamente 4.400 millones de dólares que puede disponer de inmediato si decide usarlo para fusiones y adquisiciones o para invertir en otra cosa. Así que pienso que probablemente no dejarán esta cantidad en esta forma para siempre. Por eso podemos suponer que surgirán políticas sobre cómo usar este dinero y este es el ámbito en el que podemos hacer esa estimación. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas operativas actuales sugieren que, al haber ganancias de valoración en esta sección, es probable que éstas sigan apareciendo en el futuro. Ahora veamos el precio de nuestras acciones y los resultados esperados. La volatilidad del precio de las acciones es grande. Cuando baja, baja mucho, pero a largo plazo, la utilidad por acción está subiendo y recuperándose. Así que si solo ajustan bien la evaluación, podrán encontrar buenos puntos de inversión. Por lo tanto, la utilidad por acción se está recuperando y está en una tendencia alcista. Así es como deberían verlo. Y nuestra aplicación ChoiceStar ya está disponible. Si la descargan pronto, alrededor del 10 de julio, cuando salgan los resultados, lanzaremos un servicio que les enviará automáticamente artículos a través de notificaciones push. Lanzaremos el servicio beta y los miembros premium y gratuitos que hayan configurado información de interés podrán recibirlo. Hemos invertido muchos recursos del sistema para que todos puedan acceder a él. Asegúrense de descargar la aplicación y aprobar las notificaciones push para recibir esa información. Les recomiendo que la utilicen así. Ahora veamos los resultados esperados. Para 2025 los ingresos aumentarán un 20%. Hacia 2027 el crecimiento anual promedio de los ingresos estará ligeramente por encima del 20%, lo que indica un aumento considerable en los ingresos. Después, en cuanto a la parte de la utilidad por acción, aunque para 2025 parece que bajan un poco, si vemos los años 2026 y 2027 se recuperan a un ritmo bastante rápido. Según las proyecciones, las utilidad por acción alcanzarán $0.35 en 2026, un crecimiento del 210%, y en 2027 aumentarán otro 105%, llegando a aproximadamente $0.7. Probablemente en ese momento será el nivel más alto de la historia. Por lo tanto, es muy probable que las ganancias netas alcancen niveles récord en el futuro. Como es un servicio de suscripción, la tasa de cancelación no es tan alta. Una vez configurada la suscripción, entra un flujo de efectivo estable que permite a la empresa invertir en otros lugares. Pertenece a una industria con un buen modelo de negocio. Es un poco lamentable cuando vemos la valoración. Datadog casi nunca ha sido caro. Si ves el color amarillo, durante el último año ha estado muy infravalorado, muy infravalorado, muy infravalorado. No sé muy bien por qué fue tan dejado de lado, pero aunque recientemente subió hasta un 50%, todavía está en la línea de infravaloración, así que esta empresa sigue estando bastante infravalorada. Sin embargo, la volatilidad del precio de las acciones sigue siendo bastante alta dependiendo de los resultados. Por eso creo que sería bueno que revisen las tendencias del mercado, los temas recientes, las noticias y los anuncios de resultados. Especialmente porque pronto comenzará la temporada de anuncios de resultados, así que no tomen decisiones de compra de inmediato, sino que esperen un poco hasta que se anuncien los resultados, revisen esa parte y luego tomen una decisión. Aún así, creo que el precio sigue siendo atractivo, así que sería bueno que consideren ese tipo de decisiones. Luego, si vemos el impulso de las acciones, esta empresa tuvo un cruce dorado alrededor de mayo. Y ahora mismo las medias móviles están alineadas al alza. Las medias móviles de 5, 21 y 61 días son para el corto plazo. Para el mediano plazo puedes ver las de 21, 61 y 120 días, lo que te permite verificar el impulso de la empresa a mediano y largo plazo. Ahora, desde que apareció por primera vez en ese momento el periodo en el que todas las medias móviles de 5, 21 y 61 días están alineadas al alza, es más o menos este tramo. Aquí es donde el impulso general fue bastante bueno, así es como lo vemos, y esa tendencia sigue expandiéndose actualmente.
Actualmente las medias móviles de 5, 21 y 61 días están alineadas al alza. Si ves, cuando el precio de las acciones caía aquí, todas las medias estaban en orden descendente y ahora ha pasado aproximadamente un mes desde que comenzaron a alinearse al alza. Por eso, si la acción no sufre un impacto negativo en sus resultados, podemos decir que ya ha entrado un movimiento de momentum que podría resistir bien en el mercado. Ahora vamos a movernos a nuestro sitio de servicio para revisar rápidamente la situación actual de Datadog. Por ahora, la señal de compra para Datadog indica mantener la posición. La señal apareció en $105 y actualmente seguimos manteniendo. Esa es la situación, estamos en estado de mantener. A la derecha hay un icono de corazón. Al presionarlo y registrar la información de interés, podrán recibir notificaciones push sobre noticias, información relevante o cambios en la señal de compra y venta. Los miembros premium recibirán todas las notificaciones sobre los cambios en las señales de compra y venta. En el caso de los miembros gratuitos, como mencioné antes, recibirán por push todas las noticias y otros buenos contenidos que vayan saliendo y que podamos enviarles de manera gratuita. Asegúrense de configurar la información de interés, instalar la aplicación y activar las notificaciones push para poder recibir toda la información. Sería bueno que hicieran esos cambios en la configuración. Especialmente los miembros premium deben recibir esa información después, así que si no tienen activadas las notificaciones push, por favor cámbienlas a activadas para que puedan recibirla. Según las señales de compra y venta, aparece una señal de compra, indicando que el impulso sigue activo y el precio está al alza. Luego, si vemos esta parte que se llama gráfico media móvil exponencial, aquí alrededor del 30 de mayo a finales de mayo, hubo un cambio y el impulso mejoró. Si lo vemos en el gráfico de mediano plazo, son las líneas 21, 61 y 121. Esta es una señal bastante de mediano plazo, es una señal que dura mucho tiempo y ahora está a punto de cambiar. La línea 61 está en $116 y la 121 en $117, pero el precio actual y las líneas de 5 y 21 días están por encima, así que es cuestión de tiempo. Probablemente se crucen y entonces parece que entraríamos en una etapa donde el impulso también mejora a mediano plazo. Después puede que algunos tengan curiosidad sobre el precio ganancia en la parte inferior. Desde nuestro punto de vista está infravalorado, pero si ves el 271 así, que puede surgir la pregunta de si realmente está infravalorado. Luego, si ves los datos, a la derecha dice PRF y esa F significa forward, es decir, valor a futuro. En base a los resultados previstos para este año, ¿cuántas veces sería? Es una estimación. El precio ganancia actual de 271 ya es muy alto, pero el estimado de 1126 es aún más elevado. Este aumento repentino del precio ganancia no sugiere que la acción sea barata. Esa es la situación actual. Para explicar un poco esa parte, la evaluación no se calcula solo con el precio ganancia. O sea, hay precio ganancia, también hay price to sales ratio, PCR, o precio valor en libros, valor de la empresa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización y varios otros métodos de evaluación. En nuestro sistema de evaluación encontramos cuál es el método de evaluación más optimizado para esa empresa y a través de la fórmula adecuada determinamos el múltiplo que se va a aplicar. Todo esto se hace con un algoritmo cuantitativo. Esta empresa no utiliza el PDR. ¿Por qué? Si les explico por qué no lo utiliza, si ven aquí abajo, esta empresa ha estado en números rojos hasta ahora. Las empresas que acaban de pasar de pérdidas a ganancias no tienen valores altos de utilidad por acción. Como el utilidad por acción no es alto, aunque la capitalización bursátil y el precio de la acción sean altos, cuando recién se convierten en empresas rentables, el precio, la ganancia, que es el precio dividido entre las ganancias, el precio es alto, pero las ganancias, aunque ya son positivas, siguen siendo muy bajas. Pero como el precio de la acción ya está muy alto, cuando calculas el precio ganancia sale cientos de veces. Por eso las empresas que acaban de pasar a ser rentables no se valoran usando el precio ganancia, porque eso no tiene sentido. Entonces, cuando las ganancias aumentan, el precio ganancia baja rápidamente, por lo que esa parte no tiene mucho significado. Por eso, para las empresas que recién empiezan a ser rentables, es mejor valorarlas usando Price to Sales Ratio, valor de la empresa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, PCR o el flujo de caja en lugar de otros métodos.
Por eso en el caso de Datadog, como acaba de volverse rentable, su precio ganancia es alto porque el precio de la acción es muy alto, así que no se usa el precio ganancia para valorarla. En segundo lugar, si te preguntas por qué el precio ganancia estimado para el próximo año subió tanto de repente, recuerda que el precio ganancia es el precio dividido entre las ganancias. El precio puede ser la capitalización de mercado dividida entre las ganancias netas, y si divides ambos por el número de acciones, el precio se convierte en el precio por acción y las ganancias en utilidad por acción. Utilidad por acción es la utilidad por acción y el precio es el precio de la acción, así que es precio dividido entre utilidad por acción, pero si el precio se mantiene igual, ¿qué pasa con el utilidad por acción? De $0.52 a la estimación de $0.11 prácticamente se reduce a una quinta parte. Entonces, si el precio se mantiene igual, pero el utilidad por acción baja mucho, ¿qué pasa con el precio ganancia? Subirá mucho, ¿verdad? Por eso si ves el valor forward ahora, sube casi 4 o 5 veces y la razón es que, como baja en esa proporción, inevitablemente tiene que subir en la misma medida. Por eso ya les dije que el precio ganancia no tiene sentido en la valoración de Datadog, pero el precio ganancia forward aún más tampoco tiene sentido, ¿verdad? Por eso, ahora lo correcto es valorar esta empresa de otra manera. Así que creo que el precio ganancia debe interpretarse de esta forma. Como mencioné antes, en el material pueden ver todas las partes relacionadas con las finanzas. En la sección financiera, al revisar los gráficos, podrán ver cómo han cambiado y confirmar estos datos. Después, si hacen clic en la pestaña de estados financieros, podrán ver lo que mencioné antes aquí, esto de lo que les hablé. Aquí el flujo de efectivo de actividades financieras de repente saltó así. Y si se preguntan a qué se debe este salto, puede ser por deuda o por capital. Si revisan aquí, pueden ver que los préstamos aumentaron repentinamente. Y si quieren saber en qué se usaron esos préstamos, les dije que revisaran los activos aquí. Si observan, lo que saltó repentinamente aquí fueron los activos líquidos. Los activos líquidos aumentaron significativamente, lo que indica que el efectivo aún no ha sido invertido. Si se desea conocer los detalles de los 1.200 millones de activos líquidos, se puede investigar más a fondo. Para acceder a la divulgación electrónica de diciembre de 2014, vayan a la pantalla de resumen y conéctense directamente. Pueden ir directo a los datos de divulgación electrónica de la Securities and Exchange Commission o de Alemania haciendo clic. Siendo diciembre es el formulario 10. El 8 es para resultados provisionales, el 10Q para el trimestre y el 10K para el anual. Por eso aquí dice 10K Annual Report, ¿verdad? Presionen en Filing y luego seleccionen el primer 10K que aparece. A la izquierda aparecen las informaciones. Si ven en esta sección en los estados financieros, todo esto aparece en las notas. Aquí el efectivo y los equivalentes de efectivo que mencioné antes están en el estado de situación financiera. Así que pueden abrir el estado de situación financiera o también pueden buscar el rubro de activos llamado equivalentes de efectivo. Pueden buscarlo como cash y les aparecerán los rubros. Ahí fue donde encontré cómo invirtieron en fondos del mercado monetario o bonos, como mencioné antes. Para ver los detalles del documento, es necesario revisar el original en el sistema electrónico oficial. Si se entrenan bien con esos métodos, creo que les será de mucha ayuda para analizar otras empresas también. Hoy concluiremos el análisis de acciones de primera calidad. Si les gustó, suscríbanse, denle like y comenten. Gracias.